Muy bien. Bueno, chicos, bienvenidos. Vamos a continuar hoy día con lo que corresponde a espacios vectoriales. Y el día de hoy tenemos los subespacios vectoriales reales. ¿Por qué la característica de ser de reales? Porque la característica les había dicho que también se puede trabajar con espacios vectoriales complejos, ¿verdad? Pero en SPOL solamente trabajamos con espacios vectoriales reales. Los espacios vectoriales complejos es un poquito menos fácil que los reales. Es un poquito menos fácil, pero sí demanda alguna complicación. Muy bien, vamos a comenzar entonces con subespacios vectoriales. Asimismo, solamente se va a trabajar subespacios vectoriales reales en el campo real, es decir, que los vectores son números reales y que los escalares son números reales. Son características diferentes si es que los escalares o los vectores son números complejos. Paul Pilco. Yo ya no sé si es que los voy a dejar ingresar porque ya me están interrumpiendo. Bueno, Paul Pilco igual no está en la lista. Bien, vamos a, ya sin más interrupciones, espero yo empezar. A ver, vamos a hablar acerca de los subespacios vectoriales. ¿Qué es un subespacio vectorial? La última clase, la clase anterior, ya les había dicho que un subespacio vectorial es un conjunto que en sí es un espacio vectorial, pero que a la vez es subespacio, es un subconjunto de un espacio vectorial mayor. Su definición más formal la encontramos aquí, sea B, el conjunto V, con la operación suma de vectores definida y una operación de multiplicación de un vector por un escalar definida, sea esto un espacio vectorial, y W un conjunto no vacío de V, entonces W es un subespacio vectorial de V si y solo si esto de aquí, W con la misma operación que el espacio vectorial, la misma operación de suma de vectores y la misma operación de multiplicación de un vector por escalar del espacio vectorial V, es un espacio vectorial. Es decir, que debe de cumplir, por supuesto, con los 10 axiomas para que sea un espacio vectorial, tal como lo vimos en la clase pasada, ¿no? La clase pasada conocimos los espacios vectoriales y habíamos dicho que es un conjunto de elementos llamados vectores, ¿verdad? Es un conjunto de elementos llamados vectores junto con dos operaciones. La una que la llamamos suma de un vector por un escalar y la otra que la llamamos producto de un vector por un escalar. Y que debía cumplir con los 10 axiomas. Yo espero pues que ustedes se hayan aprendido esos 10 axiomas. Debe cumplir con el conjunto de los 10 axiomas, ¿verdad? El primero era el axioma de cerradura. El segundo era el axioma de la propiedad conmutativa, el tercero asociativa con respecto a la suma de vectores, el cuarto la existencia del neutro, el quinto la existencia del elemento inverso aditivo, el sexto propiedad de cerradura con respecto a la multiplicación de un vector por escalar, el séptimo era un conmutativo, perdón, un distributivo con respecto a la suma de vectores, octavo era distributivo con respecto a la suma de escalares, noveno era asociativo con respecto a la multiplicación de un escalar con un vector, y el décimo, la comprobación de que uno, producto multiplicado, el número 1, con cualquier vector, es un elemento del espacio vectorial, ¿no? Esos son los 10 axiomas que hay que verificar. Pero en el caso de los subespacios vectoriales, les había dicho también que no es necesario. Mira, dicho de otra forma, W es un subespacio vectorial de V si solo si W con las operaciones de adición y multiplicación por escalar definidas en V es también un espacio vectorial. Habíamos dicho que para determinar si un conjunto es subespacio vectorial basta comprobar las dos propiedades de cerradura. La clausurativa con respecto a la suma de vectores, que nos dice que para todo V1, V2 que pertenece al espacio vectorial, la suma de los dos vectores también pertenece. Esa es la propiedad de cerradura. ¿Qué significa cerradura? Que yo tomo dos vectores que pertenecen al espacio y al sumarlos, el resultado también pertenece al espacio. Para el caso de los subespacios significaría que yo tomo dos vectores del subespacio, los sumo y el resultado me da un vector que también pertenece al subespacio, al mismo subespacio, no queda fuera.
Y la propiedad de cerradura con respecto a la multiplicación de un vector con un escalar nos dice que para todo vector que pertenece al espacio vectorial y para todo escalar que pertenece a los reales, el producto del número o el escalar con el vector me da un nuevo vector que pertenece al espacio vectorial. En el caso del subespacio, diría para todo vector que pertenece al subespacio y para todo número que pertenece a los reales, para todo escalar alfa que pertenece a los reales, el producto del escalar por el vector tiene que estar también dentro del subespacio. Muy bien. Vamos a ver unos ejemplos para entenderlo, porque a veces uno como que la teoría les parece, sobre todo en álgebra lineal, parece que todo es tan obvio, tan evidente, ¿no? Pero si yo multiplico, si yo sumo, tiene que darme, pues si yo sumo dos peras, tiene que darme una nueva pera, quizás más grande, quizás más pequeña, de otro color, pero sigue siendo una pera. Sí, eso en álgebra lineal hay que verificarlo. ¿Por qué? Porque las operaciones que se definen no son operaciones convencionales, que pueden ser las operaciones convencionales, sí, pero no necesariamente son las operaciones convencionales y entonces hay que verificar. Recuerdo que la clase pasada, vamos a hacer una pausa, recuerdo que la clase pasada les había dicho que, vamos a pausar el video. A ver, recuerdo que la clase pasada les había dicho que por favor verifiquen cierto espacio vectorial. Por favor, necesito saber si lo hicieron o también necesito saber si es que no lo hicieron. Ojo, yo no estoy calificando ni les voy a calificar nada, así que la sinceridad es lo que cuenta. Necesito saber si es que lo hicieron o no para, para llevar una especie de estadística. Por aquí uno dice que sí lo hizo. Les había pedido que determinen si es que unas operaciones y un grupo de un conjunto de vectores correspondía a un espacio vectorial. A todos los que lo hicieron, enhorabuena, porque eso les va a ayudar para que ustedes comprendan la materia. Si lo hicieron, enhorabuena. Si lo intentaron hacer y no pudieron, entonces ahí está más complicado el asunto, ¿no? Porque entonces quiere decir que no estuvo muy claro la explicación. Si no lo intentaron hacer, entonces no está bien, porque tienen que hacer el esfuerzo, si no, ¿para qué están perdiendo esta hora y media aquí? Y créanme, una vez que ingresen a SPOL, eso va a ser más complicado de trabajar. Así que yo una vez más les insisto, por favor intenten hacer los ejercicios que les dejé planteados, ¿no? Clase a clase voy a tratar de dejarles un par de ejercicios planteados fáciles, no van a ser ejercicios tipo que, caray, ya les enseñé 2 más 2 y quiero que me hagan 3.000 millones elevado al cubo con la raíz cuadrada de 300 para multipliquen yo que sé. No, no se trata de eso. Se trata de que ejercicios para ver si es que ustedes efectivamente están comprendiendo, porque es muy fácil comprender cuando alguien lo está explicando. Cuando a uno le toca hacer solo, entonces ahí viene el problema. Porque siempre uno dice, yo entendí toda la clase. Pero el rato del rato, cuando hay que hacer el ejercicio, uy, ya no me acuerdo cómo era esto. Eso suele suceder. Así que bueno, mucho ojo. Bien, vamos a reanudar la grabación. Vamos a... Ah, no se pausó la grabación. ¿Qué pasó aquí? Ah, grabación sí siguió. Lo que estaba pausando es el compartir. Bueno, ya está, se fue. Bien, entonces, tenemos ahora. Determine cuáles de los siguientes conjuntos constituyen un subespacio de su respectivo espacio vectorial. Y tenemos estos 4 conjuntos. El conjunto W1 nos dice que son los polinomios P de X que pertenecen a P sub 1, tal que la integral de 0 a 1 de P de X por dx es igual a 1. Ese es el conjunto W1. W2 son los vectores A que pertenecen a las matrices 2 por 2, tal que el determinante de A es igual a 0. El conjunto W3 son las funciones f de x o los vectores f de x, ¿verdad? Tal que f de x es de clase C1 y f' de 1 es igual a 0.
Recordemos que esto de clase 1 nos indicaba que son aquellas funciones que son diferenciables, ¿verdad? En su primera derivada, por lo tanto, son continuas y derivables. Esas funciones son continuas y derivables, ¿no? Ya que tienen una diferencial continua, entonces son aquellas funciones que son derivables, que tienen su primera derivada, ¿de acuerdo? Que se pueden derivar. Eso para garantizar de que se puede hacer esta operación, ¿no? Y por último, el espacio W4, que son las ternas ordenadas, son los vectores X, Y, Z que pertenecen a R3, tal que 2X menos Y más Z es igual a 0. Muy bien, con estas definiciones de aquí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar cuáles de ellos sí corresponden a subespacios vectoriales y por supuesto cuáles de ellos no. Empecemos con el primero. W1 dice que son los polinomios P de X que pertenecen a P sub 1, tal que la integral desde 0 hasta 1 de P de X es igual a 0. ¿Cómo puedo determinar, cómo puedo constatar que este conjunto corresponde a un subespacio? Debemos de probar las dos propiedades de cerradura. Lo primero que vamos a hacer será determinar cuáles son los vectores que pertenecen a este conjunto. Y para ello, ¿qué necesito? Necesito yo primero definir un vector característico o un vector típico del conjunto. ¿Cuáles son los vectores tipos del conjunto? Bueno, primero, ¿cuál es el conjunto? El conjunto son P sub 1. ¿Qué significa P sub 1? P sub 1 significa polinomios de grados menor o igual que 1. Eso es P sub 1. Polinomios de grados menor o igual que 1. ¿Y cómo represento un polinomio de P sub 1? Un polinomio de P sub 1 lo puedo representar de esta manera. P de X es igual a X más B. Si alguien quiere representarlo como A sub 0X, perdón, A1X más A sub 0, está bien. Es un vector que me representa a cualquier polinomio de P sub 1. Y nuevamente, ¿qué es P sub 1? P sub 1 son todos los polinomios de grado menor o igual que 1. Y ahí tenemos un vector típico que me representa a P sub 1. ¿Qué debe cumplirse? Dice que la integral desde 0 a 1 de P de X debe ser igual a 1. Eso quiere decir que debemos integrar a X más B. Ya chicos, ¿cuánto sale esa integral? Rápido, ustedes que están pilas ahí en cálculo, mejor que yo. ¿Cuánto sale esa integral? La integral desde 0 a 1, la integral definida, ¿no? Primero la integral de AX más B, ¿a qué es igual? Ya tienen. Muy bien, muy bien. Al integrar, tenemos un medio de AX cuadrado más BX. Esa es la integral. Ahora hay que evaluarla entre 0 y 1. Recordemos, al evaluarlo, primero se evalúa en el límite superior y restamos el mismo polinomio evaluado en el límite inferior. Entonces, si evaluamos en 1, esto nos va a quedar ¿cuánto? Nos va a quedar A medios más B igual a 1, ya que al evaluar en 0, esto se hace 0. Al sacar su diferencia y evaluar en 0, esto es 0. Muy bien, a partir de aquí podemos entonces plantear la condición, recordando que tenemos que esto es A medios más B igual a 1, ¿verdad? Podemos multiplicar por 2 toda la ecuación y nos quedaría que A más 2B es igual a 2. Entonces vamos a tomar dos vectores del conjunto que cumplan con la condición dada. Recordemos, queríamos aplicar la propiedad de cerradura y para ello yo necesito dos vectores. Entonces un vector W1 sería A1X más B1 y un vector W2 sería A2X más B2, que cumplan esta condición. Es decir, que A1 más 2B1 sea igual a 2, que A2 más 2B2 sea igual a 2. Entonces vamos a aplicar la propiedad de cerradura con respecto a la suma de vectores. ¿Cómo la aplicamos? Nos dice la propiedad que para todo W1, W2 que pertenecen al conjunto W, W1 más W1, W2 también pertenece al conjunto. Muy bien.
Entonces, lo que vamos a hacer ahora será aplicar la definición. Como no nos dan alguna definición específica, entendemos entonces que se trata simplemente de la suma convencional, ¿no? Como no se ha especificado una operación en especial, se aplica la operación suma convencional. En la suma convencional, para sumar polinomios, sumamos sus componentes A1 con A2, X, B1 con B2, sin X. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que hay que verificar? Hay que verificar que este vector, que es el vector suma, que este vector de aquí cumpla con la condición del conjunto. ¿Cuál es la condición del conjunto? La condición del conjunto es que, es esta de aquí, que al sumar la primera componente con el duplo de la segunda componente, A representa la primera componente y B representa la segunda componente, al sumar en este vector suma, al sumar la primera componente con el duplo de la segunda componente, el resultado sea 2. Eso es lo que hay que verificar para saber si este vector pertenece al conjunto W. Si al sumar los dos vectores que pertenecen al conjunto, el vector suma pertenece. Muy bien, tal como dice, ahora se debe probar si el vector resultante pertenece al conjunto W1, para lo cual debe cumplir con la condición que se determinó, es decir, que la suma del coeficiente del término en X con 2 veces el coeficiente del término constante debe ser igual a 2. Muy bien. Ahora, nosotros sabemos que el vector W1, que es A1X más B1, pertenece a W1. Por lo tanto, como pertenece, como yo sé que este vector sí pertenece, yo tomé un vector que pertenece, entonces yo sé que A1 más 2B1 es igual a 2. Esto es un hecho, porque el vector pertenece. Yo para aplicar la propiedad digo, tomo dos vectores que pertenecen al conjunto y quiero verificar si el vector suma pertenece, pero los vectores pertenecen. Eso quiere decir que asimismo W2, que lo vamos a definir como A2X más B2, como este también pertenece al subconjunto W1, también se cumple que la suma de la primera componente con 2 veces la segunda componente es igual a 2. Con estos de aquí, si yo sumo ahora estas dos ecuaciones que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Qué voy a obtener? A1 más A2 más 2B1 más 2B2 igual a 2 más 2. ¿Sí? A1 más 2B1 más A2 más... Estoy sumando las dos ecuaciones. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agrupar convenientemente. Voy a agrupar A1 con A2 y B1 con B2. ¿Y qué voy a obtener? A1 más A2 más 2B1 más B2 es igual a 4. ¿Y qué sucedió con respecto a esto? Sucede entonces que al sumar, para el vector suma que teníamos, recordemos al vector suma, este de aquí, este vector suma, al sumar su primera componente, que es A1 más A2, con 2 veces la segunda componente, B1 con B2, tiene que darme 2. Pero ¿qué resulta? Que al sumar A1 más A2 con 2 veces B1 más B2, el resultado me da 4. Y si el resultado me da 4, significa que este, que era el vector suma, no tiene las características del conjunto W1. No tiene. ¿Cuál era la característica de W1? Que la integral definida desde 0 a 1 del polinomio tenía que darme 2. Y si nosotros integramos a este polinomio, la suma me va a quedar 4. Recordemos que esa integral me decía que A1 más A2 más, o que la condición era que la primera componente más 2 veces la segunda es igual a 2. Pero en este caso, la primera componente más 2 veces la segunda me da igual a 4. No cumple con la condición. La condición que nosotros determinamos era una similar a esta. A más 2B igual a 2. Esa es la condición. Y este no cumple con la condición, no cumplió. Por lo tanto, no es un subespacio. Por lo tanto, el vector suma encontrado no cumple con la condición, entonces no se cumple la propiedad de cerradura con respecto a la suma de vectores y entonces el conjunto W1 no forma un subespacio vectorial. No lo es. Veamos ahora W2. Por favor, si hay preguntas, enciendan sus micrófonos y me preguntan lo que ustedes no les haya quedado claro. W2.
W2 es el conjunto que contiene a todos los vectores A. ¿Y qué son los vectores A? Son matrices de 2 por 2, tales que el determinante de A es igual a 0. Ajá. Veamos si es que este conjunto corresponde a un subespacio vectorial. ¿Cómo determino si es un subespacio vectorial? Para que sea un subespacio vectorial debe cumplir con las dos propiedades de cerradura. ¿De acuerdo? Ahora, primero vamos a determinar cuáles son los vectores. Lo mismo que hicimos con W1, que determinamos cuáles son los vectores que cumplen con esa característica, vamos a hacer lo mismo en el caso de W2. Vamos a determinar primero cuáles son los vectores que pertenecen al conjunto W2. Entonces tenemos, se define una matriz típica de matrices 2 por 2 y una matriz 2 por 2 podemos decir que la matriz ABCD. Alguien puede decir que es A11, A12, A21, A22. Sí, también, por supuesto. Sigue siendo una matriz típica que representa las matrices 2 por 2. Esta es una matriz típica de 2 por 2. ¿Cómo sacamos el determinante? ¿Cómo se obtiene el determinante de esta matriz? Que es lo que nos pide. La condición nos dice que su determinante es igual a 0. ¿Verdad? La condición dice, se aplica la condición dada. ¿Y cuál es la condición? Que su determinante sea igual a 0. ¿Cómo se obtiene el determinante de una matriz de 2 por 2? Multiplicando su diagonal principal y restando el producto de la diagonal secundaria. ¿Verdad? Es decir, es A por D menos B por C. ¿Dónde se obtiene la condición entonces que AD es igual a B por C? Esa es la condición de las matrices 2 por 2 para que pertenezcan al conjunto W2. Esa es la condición que debe cumplir, que el producto de los elementos de su diagonal principal debe ser igual al producto de los elementos de su diagonal secundaria. Muy bien. Tomemos entonces dos vectores del conjunto que cumplan con la condición dada. Vamos a tomar los vectores W1 y W2. ¿Verdad? Dos vectores que cumplen con la condición. ¿Sí? Y son vectores típicos del conjunto, ¿no? El conjunto son matrices 2 por 2, por lo tanto los vectores deben ser también vectores de matrices 2 por 2. Aplicamos la propiedad de cerradura con respecto a la suma de vectores. La propiedad de cerradura nos dice que para todos dos vectores que pertenecen al conjunto, el vector suma, este vector de aquí, el vector suma también pertenece al conjunto. Eso debe suceder. Muy bien, los vectores ya los tenemos aquí. Son los que nosotros habíamos escogido, ¿no? Que sabemos son vectores del espacio del conjunto W. Por lo tanto, tienen las características. Y al sumarlos, como el ejercicio no me ha dado una definición específica de suma de vectores, entonces utilizamos la suma convencional. ¿Y cómo sumamos matrices? Sumamos sus respectivas componentes, ¿no? Es decir, A1 con A2 se suman, la segunda componente será B1 más B2, su tercera componente C1 más C2 y su cuarta componente D1 más D2. Simplemente aplico la suma convencional porque el ejercicio no me había definido alguna suma en especial. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que verificar que este vector suma, pertenezca al espacio, al conjunto W2. ¿De acuerdo? Este es el vector suma. ¿Y cuál era la condición del vector W2? Que el producto de estos de aquí, que A1 más A2 por D1 más D2, sea igual a B1 más B2 por C1 más C2. Esa era la condición. Muy bien. Vamos a ver si es que cumple. Dice, ahora, se debe probar si el vector resultante pertenece al conjunto W2, para lo cual debe cumplir con la condición que se determinó, es decir, que el producto de los elementos de su diagonal principal sea igual al producto de los elementos de su diagonal secundaria. Es decir, que al multiplicar esto de aquí, sea igual a este otro producto. Ahora, nosotros sabemos que el vector W1 pertenece, así lo habíamos tomado. Tomamos dos vectores que pertenecen. Como este vector pertenece al conjunto, entonces cumple con la característica A1 por D1 es igual a B1 por C1. Asimismo, como el vector W2 pertenece también al conjunto W2,
entonces se cumple la característica A2 por D2 es igual a B2 por C2. Eso es un hecho, porque los dos vectores los tomamos de W. Ahora, si nosotros sumamos estas dos ecuaciones, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener esta condición. Pregunto yo, ¿esta condición es la misma condición que tenemos acá? Esta condición, esta ecuación que tenemos aquí, ¿es la misma ecuación que tenemos acá? Definitivamente no. Ya el chat está saturado con tantas respuestas de no, 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 no. Sí, definitivamente no. Estas dos expresiones no son iguales. ¿De acuerdo? Con lo cual no se puede afirmar que se cumple la condición para el vector suma, ¿verdad? Y vamos a utilizar un contraejemplo. Vamos a utilizar los vectores. Por cierto, si es que en algún momento les toca a ustedes demostrar si es que cumple o no, ustedes pueden, así como yo lo he hecho aquí también, yo lo he hecho al final, pero ustedes pueden al inicio, no, 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 eso no se cumple y busco dos vectores que no cumplan. Busco un contraejemplo. Si ya ustedes encontraron un contraejemplo, con eso ya demuestran de que no cumple. Por lo tanto, no tienen que estar demostrando que cumple o no. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a tomar estos dos. Veamos si cumplen con la característica. Estos dos vectores, que son matrices 2 por 2, sus determinantes, ¿cuánto valen? 1 por 6, 6, 3 por 2, 6, son iguales, por lo tanto su determinante es 0. 2 por 2, 4, 1 por 4, 4, son iguales, por lo tanto su determinante es 0. Cada uno de ellos tiene como determinante 0, por lo tanto, ellos pertenecen al conjunto W2. La condición de W2 son aquellas matrices 2 por 2 cuyo determinante es 0. Ajá, estos dos pertenecen a W2. Al sumarlos, si es que fuera un subespacio vectorial, al sumarlos, el vector suma debería pertenecer al subespacio. Pero ¿qué sucede? Si nosotros sumamos, la matriz suma, ¿cuánto me va a quedar? 1 más 2, 3, 2 más 1, 3, 3 más 4, 7, 6 por 2, 6 más 2, 8, perdón, 6 más 2, 8. Y el producto de sus diagonales serían 3 por 8, 24, 3 por 7, 21. Eso quiere decir que su determinante ya no es 0. El vector suma me da una nueva matriz cuya determinante ya no es 0. Este determinante es 3. Por lo tanto, este de aquí no cumple. Cuya determinante es 3, diferente de 0, por lo que no cumple con la condición dada. Por lo tanto, el vector suma encontrado no cumple con la condición, entonces no se cumple con la propiedad de cerradura con respecto a las sumas de vectores, y entonces el conjunto W1 no forma un subespacio vectorial. No cumple, si ya no cumplió cerradura con respecto a la multiplicación, perdón, a la suma de vectores, ni siquiera para qué vamos a probar la multiplicación de un vector por un escalar, ¿no? Eso lo haremos para aquellos conjuntos que sí cumplan. Vamos con W3. ¿Qué nos decía W3? Sus vectores son funciones. Son funciones que tienen una derivada, tienen una primera derivada, y que la primera derivada evaluada en 1 nos da como resultado 0. ¿De acuerdo? Esa es la condición. Entonces, vamos a ver. Dice, se debe entender que las funciones de clase C1 son aquellas funciones en que sus primeras derivadas son continuas, por lo tanto se trata de funciones continuas, derivables y diferenciables. Las funciones son continuas, derivables y diferenciables. Ojo, dice que su primera derivada es continua. Eso significa esto, de primera clase o de clase 1. Son aquellas que su primera derivada son continuas. ¿Ya? Es decir, que la función, aquí ya no estamos hablando de la derivada, estamos hablando que la función es continua, derivable y diferenciable. Bien, tomemos dos vectores del conjunto que cumplan la condición dada. Vamos a tomar dos vectores. Como los vectores son funciones, en este caso el conjunto son funciones, los vectores tienen que ser funciones. Entonces el vector W1 será una F1 de X y W2 será una F2 de X. Vamos a aplicar la propiedad de cerradura con respecto a la suma de vectores y nos dice que si yo tomo dos vectores del conjunto, al sumarlos, el vector suma también pertenece al conjunto.
Asimismo, como yo no tengo definida ninguna suma de vectores en especial, en este caso utilizo la suma convencional de funciones. ¿Y qué me dice la suma convencional? La suma convencional me dice que f1 de x más f2 de x es lo mismo que f1 más f2 de x. ¿De acuerdo? Esa es la suma convencional para funciones. Y entonces lo que hay que verificar es ¿qué cosa? Hay que verificar que esta nueva función, que esta función suma, ¿verdad? Pertenezca al conjunto W3. Es decir, que esta función, su primera derivada evaluada en 1 sea igual a 0. Eso es lo que hay que probar. Y ahora, ¿cómo probamos que la primera derivada de esta función evaluada en 1 da 0? Bueno, veámoslo. Dice, ahora se debe probar si el vector resultante pertenece al conjunto W3, para lo cual debe cumplir con la condición que indica el ejercicio, es decir, que su primera derivada evaluada en 1 sea igual a 0. Eso es lo que hay que probar. Sabemos que W1, ¿verdad? Que es igual a F1, pertenece al conjunto W3. Tomamos nuevamente, repito y reitero, tomamos nosotros funciones o vectores que pertenecen al conjunto. Por lo tanto, W1, que es una función F1, pertenece, como pertenece, cumple la condición. Es decir, que F1' o la primera derivada de F1 evaluada en 1 es igual a 0. Cumple con la condición, porque yo tomé vectores que pertenecen al conjunto. Y como son vectores del conjunto, cumplen la condición. El vector 2, también, que es f2 de x, como también pertenece a W3, entonces la primera derivada de f2 evaluado en 1 es igual a 0. Esto es un hecho, porque para poder determinar si cumple o no la propiedad, yo comienzo definiendo, ¿verdad? O comienzo tomando vectores que pertenecen al conjunto. Yo sé que los vectores pertenecen. Muy bien. Ahora, vamos a hacer lo mismo de siempre. Voy a sumar estas dos ecuaciones que voy a tener que f' de 1 más f' de 1, perdón, f1' evaluado en 1 más f2' evaluado en 1 es igual a 0. ¿De acuerdo? Sumamos las dos ecuaciones. Y ahora, por propiedades de la derivación, se conoce ¿qué? Sabemos que la derivada de la suma de las derivadas es igual a la derivada de la suma, ¿verdad? f1' de 1, ¿sí? La derivada de la suma es la suma de las derivadas, o la suma de las derivadas es la derivada de la suma. En realidad, aquí me faltó añadirle que esto es igual a f1 más f2' evaluado en 1. ¿De acuerdo? La derivada de la suma es la suma de las derivadas. Acá tengo lo contrario, lo estoy aplicando que la derivada de las sumas se transforma en la derivada, perdón, la suma de las derivadas se transforma en la derivada de la suma. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada de f1 más f2 evaluada en 1 es 0. Y esa era la condición. Vamos a retrocederlo hasta aquí. Esta es la función suma. Lo que yo debo probar es que la derivada de la suma evaluada en 1 es igual a 0. La derivada de esta función, de este vector suma, la derivada de esta suma evaluada en 1 sea igual a 0. Y eso es lo que acabamos de hacer ahora. Utilizando propiedades de la derivada, sabemos que la suma de derivadas es la derivada de la suma. O sea que esto sería f1 más f2' evaluado en 1 y eso es igual a 0. ¿Ya? Porque en la igualdad sumamos 0 más 0 nos da 0, ¿no? Y ya está, entonces, con lo cual se puede afirmar que se cumple la condición para el vector suma. Si ya vemos que se cumple la condición para el vector suma, me falta ahora verificar que se cumpla la condición del producto de un escalar por un vector. Tal como dice aquí, por lo tanto, cumple con la propiedad de cerradura con respecto a la suma de vectores. Muy bien. Ahora se verifica la propiedad de cerradura con respecto a la multiplicación de un vector por un escalar. ¿Qué nos dice esa propiedad? Que para todo vector que pertenece al conjunto y para todo alfa que pertenece a los reales, alfa punto o alfa multiplicación por el vector
también pertenece. Quiero ahora verificar qué cosa, que este vector resultante, porque esto es un vector, que este nuevo vector también pertenece. Hay que verificarlo. En este caso, nuestro vector, recordemos, nuestro vector W es una función, por lo tanto, alfa por f de x es el que debe pertenecer a W. Como no se ha indicado una operación en especial, se aplica la operación de multiplicación escalar de un número o de un escalar por una función, la operación convencional. Entonces sabemos que alfa por f de x es lo mismo que alfa f de x. ¿Sí? Aplicamos la multiplicación convencional ya que no nos da otra. Ahora se debe probar si el vector resultante, este vector de aquí, lo que debemos probar es que si este vector pertenece al conjunto W3. Esto es lo que hay que verificar. Para lo cual se debe cumplir con la condición que indica el ejercicio, es decir, que su primera derivada evaluada en 1 sea igual a 0. Y vamos a ver si cumple en este caso. Nuevamente, como el vector que nosotros tomamos, el f de x, pertenece al conjunto W3, se cumple que f' de 1 es igual a 0. ¿Sí? Porque este vector pertenece. Como pertenece, él cumple la condición. ¿Qué vamos a hacer ahora? Multiplicar por alfa a cada lado. ¿De acuerdo? Por propiedades de la derivación, sabemos que alfa por f' de x es igual a alfa por f' de x. ¿Sí? Propiedades de la derivación, la constante la puedo sacar de la derivada y me queda que la derivada de alfa por f es lo mismo que alfa por la derivada de f. Entonces, dado que se cumple esta igualdad, podemos afirmar que la derivada de alfa por f, ¿verdad? Es alfa por la derivada de f evaluada en 1. Y eso vale 0. ¿Por qué? Porque f' evaluada en 1, esto nosotros ya sabemos que esto vale 0. Y al multiplicar por cualquier alfa, alfa por 0, también me da 0. ¿De acuerdo? Recordemos que la condición que nos daba el ejercicio es que f' o su primera derivada evaluada en 1 es 0. Aquí está, ¿no? La condición de todos los vectores que pertenecen a este conjunto es que su primera derivada evaluada en 1 es 0. Entonces, para el ejercicio, por lo que ya estábamos haciendo, la propiedad de cerradura con respecto a la multiplicación, ahí lo tenemos claramente. Aquí lo tenemos. No hagan relajo. F' evaluado en 1, esto vale 0. Si lo multiplicamos por alfa, también nos da 0. Con lo cual se puede afirmar que se cumple con la condición para el vector producto. Es decir, el vector producto cumple con la condición. ¿Cuál era? Que su primera derivada evaluada en 1 me da como resultado 0. El resto no me interesa si es que es conmutativa, si es asociativa, si la aquí, la allá, no. Cumple con esta característica, que esa es la característica del conjunto, entonces es suficiente, no hay nada más que probar. Por lo tanto, como cumple con la propiedad de cerradura con respecto al producto, por lo tanto, dice cumple con la propiedad de cerradura con respecto al producto de un vector con un escalar. Dado que cumple con las dos propiedades de cerradura, entonces el conjunto W3 es un subespacio vectorial de las funciones de clase C1. ¿Sí? Por fin ya encontramos uno que sí es. ¿Por qué? Porque cumplió con las dos propiedades de cerradura. Suficiente con eso. Vámonos entonces a W4. El conjunto W4, una vez más, si hay preguntas, por favor, me indican. El vector W4 son las ternas ordenadas X, Y, Z o los vectores en R3, tal que 2X menos Y más Z es igual a 0. Esta es la condición para W4. Por favor, ustedes intenten definir un vector que cumpla con estas condiciones
y verifiquen si este se trata o no de un subespacio. Les voy a dar 5 minutitos para que lo hagan. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Lo primero sería tomar dos vectores del conjunto que cumplan con la condición, ¿no? Vamos a tomar dos vectores que cumplen con la condición. Vamos a tomar W1 y W2. ¿Qué condición van a cumplir? Que 2 veces X1 menos Y1 más Z1 es igual a 0. ¿Cuál condición cumple? Que 2X2 menos Y2 más Z2 es igual a 0. Esa es la condición que debe cumplir cada uno de ellos. Vamos a verificar si se cumple o no la propiedad de cerradura. ¿Qué nos dice la propiedad de cerradura? Muy bien, ya alguien ya probó que cumple, dice que sí cumplen ambas. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver. Entonces, sumemos. Como no está definida ninguna suma, entonces decimos que se trata de la suma convencional. ¿De acuerdo? Y en la suma convencional, para sumar vectores en R3, sumamos sus respectivas componentes, ¿no? Sería X1 más X2, Y1 más Y2, Z1 más Z2. Ahí tenemos el vector suma. Este es el vector que debemos determinar que tiene estas características. Este es el vector que debe tener estas características. Es decir, que 2 veces X1 más X2 menos Y1 más Y2 más Z1 más Z2 debe ser igual a 0. Dice, ahora se debe probar si el vector resultante pertenece al conjunto W4, para lo cual debe cumplir con la condición que indique el ejercicio, es decir, que la suma de el duplo de su primera componente con la tercera componente y el opuesto, o sea, el negativo, ¿no? El opuesto de la segunda componente es igual a 0. Muy bien. Ahora, nuevamente, como ya habíamos dicho, dado que el vector W1 pertenece a W4, al conjunto W4, entonces cumple con la condición que tenemos aquí. Muy bien, confirman que sí cumple. Lo mismo, tomo el vector 2, que como pertenece a W4, cumple con esta condición. Vamos a sumar entonces las dos ecuaciones como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores. Sumando las dos ecuaciones, vamos a tener que 2x1 menos y1 más z1 más 2x2 menos y2 más z2 es igual a 0. Agrupando convenientemente, ¿qué vamos a tener? 2 veces x1 más x2 menos y1 más y2 más z1 más z2 es igual a 0. ¿Y qué es esto de aquí? Esta es la combinación que nosotros queríamos que se cumpla. 2 veces la primera componente menos la segunda más la tercera es igual a 0. Y esta es las componentes del vector suma. ¿Sí? Con lo cual entonces se puede afirmar que se cumple la condición para el vector suma. Recuerden que esta x1 más x2 era la primera componente del vector suma, y1 más y2 la segunda componente y z1 más z2 la tercera componente. Entonces cumple con la condición para la suma. Por lo tanto, cumple con la propiedad de cerradura con respecto a la suma de vectores. Ahora se verifica la propiedad de cerradura con respecto a la multiplicación de un vector con un escalar, y la propiedad nos dice que para todo vector que pertenece al conjunto y para todo alfa que pertenece a los reales, debe cumplirse que alfa por el vector pertenece al conjunto. Muy bien, nuevamente, como no hay definida una operación en especial, se aplica la multiplicación por escalar convencional. ¿Cómo es esa operación? Esa operación nos dice que alfa por x, y, z simplemente es alfa por x, alfa y, alfa z, ¿no? Multiplico alfa por cada uno de las componentes. ¿Ya? Ahí está. Entonces, este vector resultante es el que debe cumplir la característica, es decir, que 2 alfa x menos alfa y más alfa z debe ser igual a 0. Esa es la condición. Muy bien, dice, ahora se debe probar si el vector resultante pertenece al conjunto W4, para lo cual debe cumplir con la condición que indica el ejercicio, es decir, que la suma del duplo de su primera componente con la tercera componente y el opuesto de la segunda sea igual a 0. Es decir, que 2 veces alfa x menos alfa y más alfa z debe ser 0. Ahora, como este vector pertenece al conjunto, entonces cumple que 2x menos y más z es igual a 0.
Vamos a multiplicar a toda la ecuación por alfa, y al multiplicar por alfa vamos a tener que alfa por 2x menos y más z es igual a alfa por 0. Por lo tanto, 2 alfa x menos alfa y más alfa z, aplicando propiedad distributiva, ¿no? Eso es igual a 0, ya que alfa por 0 me da 0. ¿Y esto de aquí qué era? Esta era la condición que nosotros queríamos probar. La misma que lo tenemos aquí arriba. ¿Sí ven? Esto es lo que había que probar. Si es que las componentes o el vector que se obtenía al multiplicar el escalar por el vector, si ese vector cumple con la característica. Y en este caso cumple. Con lo cual se puede afirmar que se cumple la condición para el vector producto y por lo tanto cumple con la propiedad de cerradura respecto al producto de un vector con un escalar. Y como hemos verificado, se cumplen las dos propiedades de cerradura. Y si es que se cumplen las dos propiedades de cerradura, entonces el conjunto W4 es un subespacio vectorial de R3. Este conjunto es un subespacio vectorial de R3. Entonces, fíjense, hemos topado la gran variedad de ejercicios que ustedes van a ver en SPOL. En SPOL los espacios vectoriales que van a trabajar serán polinomios, que fue el primer ejercicio que hicimos, matrices, el segundo ejercicio, funciones, el tercer ejercicio, y Rn, que es este cuarto ejercicio. Por eso los escogí de esta manera, para tomar de todos los tipos de ejercicios que ustedes van, o todos los tipos de conjuntos con los que ustedes van a trabajar. Muy bien, ahora vamos a ver el ejercicio que yo les envié, que por favor ustedes verifiquen. Sea el conjunto V igual a R3 con las operaciones X1, Y1, Z1 más X2, Y2, Z2 igual a X1 más X2 menos 1, Y1 más Y2, Z1 más Z2 más 1, y al multiplicar alfa por el vector X, Y, Z se obtiene alfa X menos alfa más 1, alfa Y, alfa Z más alfa menos 1. O en este caso, como dice K, K por X, Y, Z es KX menos K más 1, K por Y, K por Z más K menos 1. Dice, considere los subconjuntos de V, W1, W2 y W3 tales que W1 es la terna ordenada X, Y, Z tal que 2X más 3Y más Z sea igual a 0. Esta característica debe cumplir sus componentes. W2 son los vectores, son las ternas X, Y, Z, tales que X más 2Y más Z es igual a 0. Y W3 son las ternas X, Y, Z, tales que 2X más 2Y menos Z es igual a 0. Muy bien. ¿Cuáles de los subconjuntos mencionados son subespacios de V? Justifique su respuesta. Ajá. Aquí no está tan sencillo como el anterior, porque aquí tenemos ya definida una suma en forma específica. Por favor, les pido, hagan un capture, screen, foto, copien a mano, lo que sea, a las definiciones de la suma de vectores y de multiplicación de un vector por un escalar. Porque cuando avancemos pantalla no vamos a tener la definición a la mano, tendremos que trabajar con lo que nos acordemos de la definición. En el caso mío, yo voy a tratar de memorizar esto de aquí para explicarles. Igual la vamos a encontrar en el PPT, pero para cada uno de ustedes que la quiera ir resolviendo, o de repente, profesor, pero ¿por qué sumó 1? ¿Por qué restó 1 allí? Hagan la captura o copienla o tómenle una foto para que recuerden cómo está definida la operación. Cómo está definida las operaciones, tanto la suma de vectores como la multiplicación del vector por el escalar. Muy bien, ya está. Muy bien. Entonces, vamos a resolver este nuevo ejercicio. En el primer caso ya vimos que los subconjuntos W1 y W2 no correspondían a subespacios, mientras que el conjunto W3 con W4 sí. Vamos a ver en este caso cuáles son. A ver, una característica importante, déjenme salir un ratito de esto, perdónenme un ratito. Les quiero explicar algo. Una característica importante, por lo general, una característica importante de los subespacios es que, por lo general,
Cuando están igualados a 0, sí son subespacios. Por supuesto, con las definiciones convencionales de operación suma y multiplicación por escalar. Cuando son condiciones que están igualadas a 0, suelen ser subespacios. Como en este caso, ¿no? 2x menos y más z igual a 0. Por favor, como práctica, cámbienla y pónganle que 2x menos y más z sea igual a 1. Lo mismo que f' de 1 sea igual a 2 o a menos 1. Cámbienle otro valor que no sea 0. Para los dos que fueron subespacio, practíquenlo, pero ahora pónganle un número diferente de 0, que sea 1, menos 1, 2, 7, 10, lo que ustedes quieran. Y practíquenlo y van a darse cuenta que dado que ahora quieren ustedes que la suma les salga 10 o que la integral, la derivada, lo que sea, les salga un valor diferente de 0, resulta que ya no va a ser un subespacio. Eso es lo que pasó con el primero. El primer ejercicio, como decía que esta integral queremos que sea igual a 1, no cumplió. Háganlo así mismo ahora probando qué pasaría si es que hubieran querido que la integral sea igual a 0. A ver si es que les sale o no. Pero por favor, háganlo, pruébenlo, pruébenlo, tienen que hacerlo. La única forma de que ustedes puedan decir, sí, bien, estoy aprendiendo, vale la pena. La próxima clase me conecto porque estoy aprendiendo. La única forma que así sea es que ustedes practiquen. Si no practican, no va a funcionar. ¿Por qué no funcionó este que está igual a 0? Ah, porque aquí era otra cosa. Aquí era el determinante. Y lo que me estaba diciendo aquí era que la multiplicación de variables de una era igual a otra multiplicación de variables. No me estaba diciendo que algo era igual a 0. Ahí me decía que A por D menos o A por D es igual a C por D. Ahí había una multiplicación de variables. Como hay multiplicación de variables, no suele cumplir, no suele, o suele no cumplir, mejor dicho. ¿De acuerdo? Pero una vez más, eso es una ayuda nada más. De todos modos, ustedes tienen que probarla, ¿no? Y por favor practiquen, pongan aquí 0 y aquí pónganle 1 y 1 para ver si es que se cumple, ¿no? Practíquenlo. No me acuerdo en qué diapositiva nos quedamos, pero estaba más acá de esto. Estábamos por aquí, no, y esta ya la habíamos pasado. Este de aquí estábamos. Ya mismo terminamos, son solo 33 diapositivas, vamos por la 20, estamos bien. Ya mismo terminamos. Bien, entonces teníamos aquí definida la operación suma de esta manera y el producto de esta otra manera y queríamos determinar cuál de estos tres, cuál o cuáles de los tres son subconjuntos, de estos tres subconjuntos son subespacios vectoriales. Muy bien, vamos entonces con el primero, ¿verdad? W1. Son las ternas x y z tales que 2x más 3y más z es igual a 0. Tomamos dos vectores del conjunto que cumplan con la condición dada. Vamos a tomar dos vectores del conjunto, ¿verdad? Para determinar que se trata de un subespacio, ¿qué debemos probar? Debemos de probar que se cumplen las dos propiedades de cerradura. Eso es lo que debemos de probar. Entonces, la primera propiedad es con respecto a la suma de vectores. Por lo tanto, yo necesito tomar dos vectores. Y voy a decir que estos dos vectores cumplen con la propiedad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahí me está escribiendo en el chat. Ya, bueno, ya contestaron. Gracias por contestar por mí. Bien, tenemos entonces, tomamos dos vectores que cumplen con la característica, es decir que 2x1 más 3y1 más z1 es igual a 0. 2x2 más 3y2 más z2 es igual a 0. Ambos cumplen con estas características. ¿Qué debemos hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Aplicamos la propiedad de cerradura con respecto a la suma. Recordemos la propiedad, dice que yo tomo dos vectores, los sumo, el vector suma pertenece. Ajá, ahora los voy a sumar, pero tengo que aplicar la definición de la suma. ¿Qué me decía la definición de la suma? Que la primera componente era la suma de las dos menos 1. La segunda componente era la suma de las dos y la tercera componente era la suma de los dos más 1. ¿Recuerdan? La primera componente era la suma de los dos menos 1. La segunda era la suma de los dos. Y la tercera, la suma de los dos más 1. Esta es
la definición de la suma que le hemos aplicado. Ahora, este vector de aquí es el que debo verificar si cumple con la condición de acá. Si 2 veces la primera componente más 3 veces la segunda más la tercera es igual a 0. Eso es lo que debo probar. Dado que es igual a 0, por lo que les acabo de decir hace un momento con respecto al ejercicio anterior, que si es que suele estar igual a 0, suele cumplir. Sí, pero también les dije que es cuando es la suma convencional. Y esta suma de aquí no es la suma convencional. Así que habrá que probarlo. No va a decir, no, es por el profesor Jorge Eduardo me dijo que si es convencional sale. Así que mañana le mando la motito al profesor por haberme hecho caer mal en el examen. No, 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 no. La clase está grabada, clarito. Cuando sale, sale si es que está igualada a 0 o suele salir cuando está igualada a 0 una combinación lineal, siempre y cuando sea la suma convencional. Y esta suma no es una suma convencional. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Hay que verificar si este vector, que es el vector resultante, cumple con estas características. Entonces, bueno, vamos a ver. Dice, ahora se debe probar si el vector resultante pertenece al conjunto W1, para lo cual debe cumplir con la condición que indica el ejercicio, es decir, que la suma del duplo de su primera componente con el triple de la segunda componente y la tercera componente sea igual a 0. Esa suma tiene que ser 0. Muy bien, vamos a realizar la suma indicada. 2 veces la primera componente, que era x1 más x2 menos 1, 3 veces la segunda componente, que es y1 más y2, más la tercera componente, que es z1 más z2 más 1. Esto debe ser igual a 0. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Lo que es equivalente, voy a aplicar aquí la propiedad distributiva y voy a asociar de otra manera. Voy a tener que 2x1 más x2 más 3y1 más y2 más z1 más z2 sea igual a ¿cuánto? Este 2 menos 1, por propiedad distributiva, esto es menos 1. Más 1, perdón, 2 por menos 1 es menos 2. Menos 2 más 1, acá me da menos 1, que al pasar al otro lado se hace 1. ¿De acuerdo? Ah, alguien va a decir, pero profesor, aquí no tiene que aplicar la propiedad de multiplicación de un número, de un escalar por un vector. ¿Tengo que hacerlo o no? Cuando multiplique este 2 por x1 más x2 menos 1, ¿debo aplicar la multiplicación de un vector por un escalar? No, efectivamente, como los que contestan en el chat. No, no debo aplicar porque esto se trata simplemente de un producto convencional entre números reales. Estas son las componentes y esta es una combinación lineal. Ya le estoy adelantando esa palabrita que es lo que veremos en la próxima clase. Esta es una combinación lineal de operaciones. Entonces aquí no hay nada que hacer. Esto es una multiplicación de números reales. Entonces esto me da 2 por menos 1, menos 2, más 1 me da menos 1, que al pasar al otro lado da 1. Y la condición del conjunto que me decía, que 2 veces x1 más x2, más 3 veces y1 más y2, más z1 más z2, eso debería... Ahora, yo ya sé, perdón, me estoy adelantando otra cosa. Como este vector pertenece al conjunto W1, sabemos que esto se cumple. 2x1 más 3y1 más z1 es igual a 0. Como el vector 2, W2, también pertenece al conjunto W1, se cumple esta condición. Ahora, si yo sumo estas dos ecuaciones, voy a tener, ¿qué cosa? 2x1 más x2 más 3y1, y2, más z1, z2 va a ser igual a ¿cuánto? En este caso, cuando yo haga esta suma de aquí, esta suma será igual a 0. Es decir, yo sé que la suma sale 0, pero a mí la suma de las componentes no me da 0, me da 1. Sumando las dos ecuaciones, las tenemos aquí, agrupando convenientemente, llegamos a esta combinación. Esta combinación da 0. Sin embargo, para el vector suma, la combinación nos daba como resultado 1. Por lo tanto, el vector suma no cumple con la condición. ¿De acuerdo? Porque en el vector suma, esto de aquí me daba como resultado 1 y no 0. Por lo que el vector suma no cumple con la condición y como no cumple con la propiedad de cerradura con respecto a la suma de vectores, podemos afirmar entonces que el conjunto W1 no corresponde a un subespacio vectorial.
Muy bien, ahora que ya aprendieron, les voy a dar 5 minutos para que ustedes determinen si este conjunto corresponde o no a un subespacio vectorial. 412, 417 o antes, para los que ya terminen antes, los atiendo. Voy a dejar pausado el video. Una grabación. Muy bien, continuamos entonces. Cierto que retrocedimos pantalla. Ya, estamos, este fue lo anterior. Muy bien, estábamos aquí. ¿Sí? Ya confirman entonces de que efectivamente sale. Vamos a verlo. Bien, tomamos dos vectores del conjunto que cumplan con la condición dada. Estamos en el conjunto W2, ¿no? Vectores X, Y, Z que cumplan con la condición de que X más 2Y más Z sea igual a 0. Entonces, tomamos dos vectores que pertenezcan al conjunto, aplicamos la propiedad de cerradura, es decir, al tomar estos dos vectores y sumarlos, este vector suma debe pertenecer. Aplicamos la definición de la suma y nos da este resultante. Así está definido. La primera componente es la suma de las dos menos 1. La segunda componente es la suma de las dos componentes. Y la tercera componente es la suma de las dos componentes más 1. Muy bien. Ahora tenemos lo siguiente. Ahora debemos de probar si este vector resultante pertenece. ¿Cómo sabemos que el vector resultante pertenece? ¿Verdad? Debe cumplir con las condiciones anteriormente dadas. Es decir, que la primera más dos veces la segunda más la tercera sea igual a 0. Muy bien, estas son las componentes. Las voy a sumar del vector anterior, ¿no? Sumamos la primera componente con dos veces la segunda componente más la tercera componente. ¿Y qué me da esto? X1 más X2, este menos 1 con este más 1 se cancelan. 2Y1 más Y2 más Z1 más Z2 igual a 0. Ahora bien, como yo sabía que el primer vector, W1, lo tomé de, aquí no es W1, es W2, por favor, aquí hay un error. Como este vector pertenece a W2, cumple con la condición que X1 más 2Y1 más Z1 es igual a 0. Como el vector pertenece a W2, se cumple también la condición de X2 más 2Y2 más Z2 es igual a 0. Si yo sumo las dos ecuaciones, ¿qué me va a quedar? Al sumar las dos ecuaciones tendré esta expresión que si los agrupo convenientemente, llego a la misma condición del vector suma, que X1 más X2 más dos veces Y1 más Y2 más Z1 más Z2 es igual a 0. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, puedo decir que el vector suma, ¿verdad? Cumple con la condición. Por lo tanto, cumple con la propiedad que le he puesto no. Sí cumple con la propiedad de cerradura con respecto a la suma de vectores. Tachen este no. Sí cumple con la propiedad de cerradura. ¿De acuerdo? Ahora, como cumple con la propiedad de cerradura con respecto a la suma de vectores, vamos a verificar si es que cumple con la propiedad de cerradura con respecto a la multiplicación de un vector con escalar. Si no hubiera cumplido la cerradura con respecto a la suma, no hace falta hacer la otra propiedad. Pero dado que cumplió, entonces vamos a verificar que cumpla. ¿Qué nos dice la propiedad de cerradura con respecto a la multiplicación escalar? Que dice que para todo vector que pertenezca al conjunto y para todo escalar que pertenezca a los reales, el producto del escalar por el vector pertenece al conjunto. Entonces, esta es la operación. Vamos a operarlo, ¿verdad? Aplicando la definición. ¿Cuál era la definición? Esto era alfa por X menos alfa más 1, alfa por Y, perdón, sí, y alfa por Z más alfa menos 1. ¿De acuerdo? Ahí está. Esa era la definición de la multiplicación, ¿no? Ahora, para que este vector pertenezca, ¿qué debe cumplir? Que esta primera componente más dos veces la segunda más la tercera debe ser igual a 0. Esa era la condición del espacio del conjunto W2. ¿Sí? La primera componente más dos veces la segunda más la tercera debe ser igual a 0. Ahora, si yo destruyo paréntesis aquí, ¿qué me va a quedar? Que menos alfa más alfa se van. Más 1 menos 1 se van. ¿Y qué me queda? Que AX más 2,
perdón, alfa X más 2 alfa Y más alfa Z es igual a 0. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora, como yo sé que este vector que yo tomé pertenece al conjunto W sub 2, este vector cumple con que X más 2Y más Z es igual a 0. Si yo multiplico aquí esta ecuación por alfa a cada miembro, ¿qué me va a quedar? Que alfa X más 2 alfa Y más alfa Z es igual a 0. Por lo tanto, se cumple la condición del vector resultante al multiplicar el escalar por el vector. ¿De acuerdo? Es la misma condición que encontré en el vector, si la cumple. Con lo cual se puede afirmar entonces que se cumple la condición para el vector producto, por lo tanto cumple con la propiedad de cerradura con respecto al producto de un vector con un escalar, y dado que cumple con las dos propiedades de cerradura, entonces el conjunto W2 es un subespacio vectorial de R3. Este sí es un subespacio vectorial. Vamos con el tercero, W3. Las ternas X, Y, Z tal que 2 veces la primera componente más 2 veces la segunda menos la tercera es igual a 0. Tomamos dos vectores del conjunto, ¿verdad? Estos cumplen con la condición, entonces 2x1 más 2y1 menos z1 es igual a 0. 2x2 más 2y2 menos z2 es igual a 0. Aplicamos la propiedad de cerradura, es decir, tomo a los dos vectores, los sumo y el vector suma debe pertenecer al conjunto. Ahí está, voy a aplicar la suma según la definición, era x1 más x2 menos 1, y1 más y2, z1 más z2 más 1. Aplicando la definición. Tengo que probar que este vector cumple con esta característica. ¿Sí? Hay que probar que la suma de 2 veces la primera componente con el duplo de la segunda componente menos la tercera componente sea igual a 0. Muy bien, entonces vamos a hacer la suma. 2 veces la primera componente más 2 veces la segunda menos la tercera debe ser igual a 0. En este caso me va a quedar la expresión que 2x1, voy a desarrollarlo, ¿no? Lo que es lo mismo, 2 por menos 1 me da menos 2, menos 1 más 1 me da menos 1, lo cual me hace menos 3 y pasa al otro lado como 3. Y me va a quedar 2 veces x1 más x2 más 2 veces y1 más y2 más z1 más z2 es igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Como este vector pertenece al conjunto W3, como ya lo habíamos dicho, cumple con la condición. Lo mismo, como el vector 2 pertenece al conjunto W3, también cumple la condición. Si sumamos estos dos vectores, perdón, las dos ecuaciones, vamos a tener esta expresión que agrupando convenientemente nos va a dar que 2x1 más x2 más y1 más y2 menos z1 más z2 es igual a 0. Y la condición del vector suma, ¿qué era? Que esta combinación lineal era igual a 3. No era igual a 0, es la misma combinación, pero el vector suma nos decía que esa combinación es 3. Y entonces, dado que no se cumple, el vector suma entonces no cumple la condición. Como no cumple la condición el vector suma, entonces no se cumple la propiedad de cerradura. Y como no se cumple la propiedad de cerradura, entonces el conjunto W3 no es un subespacio vectorial. Y esa es la forma de verificar. Hicimos primero un ejercicio en el cual teníamos 4 conjuntos diferentes: polinomios, matrices, funciones y Rn. 4 espacios diferentes. Hicimos ejercicios con cada uno. Ahora hicimos un solo espacio, pero la diferencia es que teníamos definida una operación de suma y una operación de multiplicación por escalar para hacerlo un poquito más interesante, ¿no? Muy bien. Estos ejercicios ya son los ejercicios propuestos. Ustedes pueden ver aquí arriba tremendo letrero que dice ejercicios propuestos. Eso quiere decir que son para que ustedes lo hagan. Entonces dice, sea V, suma, multiplicación, un espacio vectorial tal que V es las ternas ordenadas X, Y, Z que pertenecen a R3, tal que X, Y Z son reales. Y las operaciones definidas de esta manera son X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, bla, bla, bla.
Esto es x1 más x2 más 2, y1 más y2, z1 más z2 menos 1, alfa por x, y, z, está de esta manera. Determine si el conjunto W, X, Y, Z que pertenecen a R3, tales que X más Y más Z es igual a menos 1, es un subespacio de este conjunto. Este de aquí es idéntico al que acabamos de hacer, ¿no? Es idéntico, muy idéntico. Lo único que cambia es que el conjunto es diferente, tiene otras componentes, ¿verdad? Otra característica aquí es que la suma de los tres debe ser igual a menos 1 y que la operación de suma, aunque muy similar a la anterior, es diferente, porque aquí está antes era menos 1, ahora tiene más 2. Acá era más 1 y ahora tiene menos 1. La multiplicación por escalar también tiene sus pequeñas diferencias, ¿no? Bueno, ahí está. Por favor, tómenle una foto, hagan una captura, cópienlo a mano, lo que sea que ustedes necesiten para que ustedes puedan verificar si este conjunto de aquí W es un subespacio vectorial. ¿Ya estamos? Vamos con el siguiente. Asimismo, tenemos esto otro, ¿no? El espacio es R2 con las operaciones convencionales y ustedes van a determinar si es que estos conjuntos son subespacios del vector, son subespacios de R2, ¿no? Son subespacios de R2. H son los pares ordenados de XY que pertenecen a R2, tales que cumplen con la condición que X cuadrado más Y cuadrado es igual a 2X. W son los conjuntos o los pares ordenados XY que pertenecen a R2, tales que X cuadrado más Y cuadrado sea menor o igual que 0. Y el conjunto S son los pares ordenados XY que pertenecen a R2, tales que 9X más Y es igual a 0. ¿De acuerdo? Esa es la condición. Bueno, les adelanto, al menos uno, por no decir dos, al menos uno de ellos sí es un subespacio. ¿Preguntas, chicos, hasta allí? Vamos a pausar la grabación. Bueno, chicos, hasta ahí la clase de hoy. Hasta ahí la clase, el tema de hoy que era subespacios vectoriales. Como les dije, sí nos tomó un poquito más de una hora a resolverlo, ¿no? Nos tomó un poquito más de una hora. Para la próxima clase vamos a ver otro temita. Asimismo, vamos a hacer unas operaciones. Voy a adelantarles un poquito, ¿no? Voy a adelantarles un poquito. Permítanme compartir la nueva pantalla que es esta de aquí. Vamos a hablar acerca de, dentro del tema general, espacios vectoriales, vamos a hablar ahora de operaciones entre subespacios. Resulta que entre los subespacios puedo hacer las siguientes operaciones. Unión de subespacios, intersección de subespacios y también suma de subespacios, a la cual todavía no he llegado aún. Recién estaba haciendo el documento, por eso no creo que esto sea prudente verlo mañana, porque este temita es un poquito corto, ¿verdad? Es un poquito corto y no nos va, no vamos a perder 2 horitas para hacer ese temita, ¿no? Bueno, de repente, si es que logro aumentar algunas cositas, yo se los confirmo. Pero yo creo que la dejamos para el día miércoles, la siguiente clase, si es que no hay ningún inconveniente. Con eso terminamos la clase por hoy.